Pues a ver, en la clase de hoy vamos a hablar sobre el cuerpo humano y la relación. Y vamos a empezar por las tres funciones vitales. Vale, pues ahora imagínense, chicas, un robot y un niño que van a realizar una carrera. ¿El niño qué necesita para correr? Alimentación, ¿Qué más? beber mucha agua, Beber mucha agua, dormir bien, dormir bien, vale. Entonces, estamos hablando de que para que y el robot ¿qué necesitaría? Energía, ¿vale? Pero son dos energías distintas. Vale, bien. Entonces las personas somos seres vivos y tenemos que realizar tres funciones vitales. Sin embargo, el robot solo necesita una energía, que es la eléctrica y para realizar sus funciones. Sin embargo, los humanos necesitamos tres funciones vitales, que es la de nutrición, como ustedes han dicho, de comer bien, beber mucha agua. La función de relación. ¿Qué es la función de relación? La función de relación es cuando, por ejemplo, hablas con otras personas. Esa es la función de relación simplificada, ¿vale? Vale. Y pues la función de reproducción, que ya sabemos lo que es. Vale. Entonces, el cuerpo humano y la nutrición. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Vale. Para que se pueda realizar la función de nutrición necesitamos varios aparatos, que son el aparato digestivo. ¿Alguien sabe cuáles son? Son 4 en total. El digestivo, el respiratorio, el respiratorio, el circulatorio, y cuando tú comes, lo bueno se queda en el cuerpo y lo malo, ¿qué pasa con eso? lo echa. Ah, entonces, ¿cómo se llama ese aparato? El aparato excretor. Ah, verdad. Vale, muy bien. Vale, entonces, esos son los 4 aparatos de la nutrición, que intervienen en la nutrición. Después, para poder realizar la función de relación, hay 3 aparatos y sistemas. Están los órganos de los sentidos. ¿Cuáles son los órganos de los sentidos? ¿Tú lo sabes, Vicky? Los sentidos. Sí, así. Dime. La vista, 1, tacto, 2, olfato 3, y gusto. 4, Y ¿y este? oído. 5. Vale, entonces esos son los órganos de los sentidos. También en la función de relación se utiliza el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque toda la información que esos sentidos, que es la vista, el olfato, el gusto, el tacto, oído, toda la información que eso nos genera, que eso nos proporciona a nosotros cuando tú a ver, por ejemplo, cuando tú escuchas algo, cuando tú escuchas una canción, esa canción te está proporcionando una información. Entonces, por eso hace falta el sistema nervioso, para procesar esa información que la canción que estás escuchando te está dando. ¿Vale? Y después, evidentemente, el aparato locomotor, porque ejecuta las respuestas que proporciona ese sistema nervioso. Es decir, cuando tú escuchas una canción, el aparato locomotor, como respuesta a haber escuchado esa canción, lo que hace es que te la aprendes. Y al final pues se te va pegando y la acabas diciendo todo el rato. Y después está la reproducción. Que los seres humanos somos vivíparos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nacemos del vientre de nuestras madres. Por ejemplo, no, sin embargo, hay otros animales como las gallinas, por ejemplo, que son ovíparos porque vienen de huevos, claro. Entonces, ¿cuántos aparatos reproductores hay? Es fácil. 2. ¿Cuáles son? Vivíparos y ovíparos. No. Eso no es un aparato reproductor. El aparato reproductor, lo que utilizan los humanos para reproducirse son 2 también. Pero ¿cuáles son los 2 que utilizan? El cuerpo humano El aparato reproductor femenino y el aparato reproductor masculino, claro. ¿Vale? Entonces es evidente que el femenino, ¿quiénes tienen el aparato reproductor femenino? las chicas. ¿Y el masculino? Los chicos. Ah, vale, muy bien. Vale. Y, pues evidentemente para poder realizar las funciones vitales tenemos que tener salud. Un buen estado de salud. Para eso hace falta unos hábitos. ¿Cuáles son los hábitos de salud?
de tener buena salud. Dime. Comer mucha fruta, verdura, Verdura. ¿Y qué es lo que Y no se agua. debe comer mucho? chocolate, chuches. Chuche, vale. Dentro de la función de relación, tenemos que tener en cuenta la relación con nuestro entorno. Es decir, la función de relación es la capacidad de percibir estímulos o cambios que ocurren a nuestro alrededor y de elaborar unas respuestas. Vale, en el organismo existen órganos especializados en captar esos estímulos. Son los órganos receptores. Entonces, los seres humanos somos capaces de controlar y coordinar todas las actividades corporales mediante la función de relación. Vale, los estímulos que mencionaba antes, pues están los estímulos, hay dos clases de estímulos. ¿Me pueden decir cuáles son? Estímulo Interno, y externo. externo, claro. Entonces los estímulos internos, el mismo nombre lo dice, si son internos, ¿dónde se producen esos cambios? Dentro. En el interior, claro, El interior dentro del cuerpo. del organismo. Ujú. Entonces los órganos que captan esos estímulos están en el interior del cuerpo. Como por ejemplo, la falta de agua nos provoca la sensación de sed y nos hace beber. Claro. Y después están los estímulos externos, pues obviamente ¿dónde se producen? En el exterior, Fuera del cuerpo. claro. Entonces los órganos receptores que cargan estos estímulos son los órganos de los sentidos, que fueron los que mencionamos antes. Entonces, la vista, el olfato, el Tacto, gusto, tacto y y oído. Vale. Entonces un ejemplo es como cuando alguien hace un ruido inesperado que hace que nos giremos para ver dónde se produjo el ruido. Y nos asustan. Claro, para... Bueno, no te asusta, te llama la atención. Entonces, a raíz de esto, existen unas respuestas que son... O sea, las respuestas son como lo que sucede a raíz de un estímulo, ¿vale? Entonces, cuando tenemos un estímulo interno o externo, nuestro cerebro genera una orden que se traduce a una respuesta realizada por unos órganos llamados órganos efectores. Vale, existen dos tipos de acciones o de respuestas, que están las motoras, que son los movimientos de los músculos. Por ejemplo, si yo te digo, Vicky, coge el lápiz, coge el boli, eso es una respuesta motora al estímulo que yo he generado. Yo le he dicho, Vicky, coge el lápiz, ella lo ha metido en la cabeza y el cuerpo ella ha cogido el lápiz, ella ha cogido el boli. Vale. Entonces las respuestas glandulares consisten en la producción de ciertas sustancias por medio de unos órganos de nuestros cuerpos llamados glándulas. Por ejemplo, si tú ahora hueles una comida que te gusta mucho, ¿qué te pasa en la boca? Se me hace agua. Se te hace agua en la boca, claro, pues entonces eso es una respuesta glandular. Entonces vamos a hablar de los órganos receptores, que son los órganos de los sentidos, donde podemos encontrar los 5 que hemos mencionado antes, ¿no? Entonces los vamos a apuntar aquí. Dos puntos. Y está, vamos a empezar por el... ¿Por qué vamos a empezar? Por el olfato. ¿Qué pasa con el olfato? Vamos a poner una breve explicación. Entonces, ¿dónde se encuentra el olfato? En la nariz. En la nariz, o sea, es decir, en la cavidad nasal. En la cavidad nasal. ¿Vale? En una zona que recibe el nombre de pituitaria. Un nombre complicado, ¿eh? Pituitaria. Vale. En el sentido del gusto, ¿dónde está el sentido del gusto? En la lengua. En la lengua, claro. Entonces lo ponemos por aquí. ¿Y qué pasa en la lengua? ¿Qué tenemos en la lengua? ¿Qué es lo que hay en la lengua que nos hace sentir el sabor de las cosas? Las papilas Gustativa. gustativas, muy bien. Yo no sabía eso. Bueno, lo estás aprendiendo ahora. Papilas gustativas. Vale. ¿Y ahora cuál vamos? Al sentido del Tacto. tacto.
Vale, ¿y el sentido del tacto? ¿Dónde se encuentra? En la mano, en el pie, en el cuerpo. En la piel. En la piel, ¿no? O sea, se encuentran en la parte inferior de la piel, que se conoce como dermis. ¿Vale? Lo contamos por aquí, parte inferior piel, que se conoce como, ¿cómo dije que se conocía? Dermis. Dermis. Vale. Ahora vamos a por el cuarto. ¿Cuál es el cuarto? La vista. La vista. Vicky, ¿por dónde percibimos la vista? Por los ojos, claro, evidentemente. Que dentro del ojo hay un montón de cosas más que hay que diferenciar, como por ejemplo que la luz entra en el ojo por la pupila. ¿Sabes lo que es la pupila? El puntito negro que está en medio del iris. Atraviesa el cristalino y llega a la retina. ¿Te da asco? Y el último ya, ¿cuál nos falta? Tenemos olfato, gusto, tacto, vista. Y oído. Oído. Vale, y bueno, a ver, ¿el oído por dónde se percibe? Por la oreja. Por el oído, claro, la oreja. Vale. Que bueno, se conoce como, o sea, ¿qué recorre en el conducto? Auditivo. Auditivo. Gracias. Vale, chica. Seguimos. Ahora entramos al sistema nervioso. Entonces, imagínate, Vicky, que tienes un cactus. ¿Y cómo son los cactus? Pinchan los cactus, ¿no? Entonces, si tú tocas un cactus, ¿qué pasa? ¿Dejas la mano ahí para que te siga pinchando? No. La quitas rápido, ¿no? O cuando el horno o esta está caliente, haces así y haces Claro, así rápido. automáticamente tú dices, me quema o me pincha o me duele y le quito la mano. Sí, vamos, sin pensarlo, automáticamente tu cuerpo lo hace. Tú no dejas la mano ahí y dices, ay, me está doliendo, voy a quitarla. No, sino simplemente desde que lo notas haces así rápido. O haces así. Claro, O así. claro. Entonces, el sistema nervioso lo que hace es transmitir la información que captan los órganos de los sentidos. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Vero? ¿Y qué? El sistema nervioso transmite la información que captan los órganos de los sentidos. Es decir, Por ejemplo, dime. Entonces, para organizar más o menos todo lo que hemos hablado, vamos a hacer un esquemita y con el esquemita ya acabamos todo, ¿les parece? vale. Vale. A ver. Vale. Entonces, vamos a las fosas nasales. ¿Qué eran las fosas nasales? Donde entra el olor de las cosas Exacto. que te gustan. Las fosas nasales, la lengua. La lengua que... ¿Todo esto que estoy diciendo qué es? La piel, ojo, oído. Todo Los eso- 5 sentidos. Ah, Los gracias. sentidos. No me salen. Los 5 sentidos, ¿vale? Entonces, ¿qué son? Los órganos de los sentidos. Sí. Órganos de los sentidos. De los sentidos. Vale. ¿Y esos órganos de los sentidos qué hacen? Captan la información, captan esos estímulos que le proporcionan el olor, el sabor, el tacto, la vista, el sonido. Ellos lo captan y ¿a dónde lo envían? Al cerebro. ¿A dónde? Al cerebro. Sí. ¿Qué es el cerebro? El sistema Nervios. nervioso, ¿vale? Entonces esto lo envía Al cerebro. Al Cerebro. 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 Al sistema nervioso. Nervioso. Vale.
¿Y a dónde envía órdenes el sistema nervioso? Vamos a ver, vamos a plantear una situación, ¿vale? Lo que dijimos antes, si tú tocas y te quemas, el estímulo es que te estás quemando. Sí. Lo que se envía al sistema nervioso es, oye, te quema, te duele. ¿Tú qué haces? ¿Qué respuesta haces? Quitar la mano. Entonces, ¿y lo que a ti te hace quitar la mano, cómo se llama? ¿Órganos? Efectores. Esto. Efectores, vale. Envía órdenes. A los órganos efectores. Órganos efectores. Entonces, dentro de los órganos efectores, ¿cuáles son los que dijimos? El aparato locomotor. ¿Qué es el aparato locomotor? ¿Qué fue el ejemplo que te puse yo a ti? Que como tú le envías una orden, por ejemplo, coge el bolígrafo y ella lo capta. Exacto, y lo coge. lo coge. Y después están las glándulas. ¿Cuál fue el ejemplo que te puse a ti en este caso? ¿Con las glándulas? Lo de qué más. No, las glándulas, bueno. Cuando ves algo que te gusta mucho, Que lo captas con el olfato y vas hacia ello o se te hace la boca agua. Exacto, muy bien. Entonces los órganos efectores son el aparato locomotor y las glándulas. Glándulas. ¿Vale? Entonces, todo esto constituye la función de relación. ¿Vale? Todo esto es la función de relación. Vale. Pero atiende. Vale, y entonces, el sistema nervioso, volvemos aquí, se divide en el sistema nervioso central, sistema nervioso Central. y en el sistema nervioso periférico. ¿No te acordabas? No sabía qué ibas a decir. Bueno, no pasa nada. Periférico. Vale. Entonces, una vez acabado el esquema. Vale, a ver. Una pregunta para Vero. Venga. Define con tus propias palabras ¿Sí? lo que es un estímulo y lo que es una respuesta. Piensa en el ejemplo que yo te dije de haces así y lo quitas, cuando te quema algo. Vale. El estímulo, por ejemplo, con el ejemplo ese, el estímulo es que te estás quemando la Exacto. mano y tienes que definir también respuesta. la respuesta es quitarla rápido Claro. de lo que te está haciendo daño. Exacto. Entonces, a ver. A ver, otra pregunta les puedo hacer. Vicky, está para ti, que es fácil. Ay, Vale, venga. Al masticar un alimento, cuando te gusta mucho una comida, notamos que en nuestra boca se produce saliva, es decir, se te hace la boca agua. ¿Nunca te ha pasado eso de que estás comiendo algo que te gusta mucho y se te hace la boca agua? o cuando tienes mucha hambre y hay algo que te gusta y... Y notas que Sí. produces más saliva, ¿verdad? Vale. A mí me gusta la ensalada. Qué bueno. Notas que produces más saliva, ¿verdad? Vale. Entonces, ¿qué tipo de respuesta se está dando ahí? Piensa que la respuesta es, si tú ves que te gusta mucho, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que se te hace la boca agua. Vale, entonces en ese caso, cuando tú ves algo que te gusta mucho, la respuesta es que se te hace la boca agua porque te lo quieres comer rápido, porque te gusta mucho. Sí. O que te gusta mucho. Y quiero comer más. Claro, Para. exacto. Lo que Vale. Vero, para ti, la tienes aquí. Vale. Nombra los órganos de los sentidos y explica cuál es la función de cada uno.
pero como decir órganos de los sentidos, ¿vale? Como, Pero tienes que decirme, nombrarme estos 5 órganos, ¿sí? que ya están aquí nombrados, así que solamente dime cada uno qué es lo que hace. Vale, Las fosas nasales, las venga. fosas nasales es oler el alimento que te gusta mucho y... ¿No son los alimentos? Lo hueles No, todo, ¿no? Todo. Entonces las fosas nasales lo que hacen es proporcionarte el olor. Sí. Vale. La lengua te proporciona el gusto. El gusto. Poder saborear las cosas, sí. Claro. ¿Y la piel? La piel, por ejemplo, lo de quemarse, que te quema algo. Y por ejemplo...